Hoy estamos en Valencia, en una finca de cítricos, y tendremos una conversación súper interesante con Raquel Nadal, coordinadora de recursos humanos de Deterra, uno de los grupos cítricos más importantes de la Comunidad Valenciana. Soy Albert Duaigüe, soy CEO de Raudata, hijo de agricultores, y decirte que en Raudata nos dedicamos a aportar soluciones digitales para el sector agro. Entonces espero que disfrutes de esta conversación y que la conversación con Raquel te permita tener más visibilidad de lo que hay detrás del telón del sector agro. Para este primer episodio tenemos con nosotros a Raquel Nadal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es la coordinadora de recursos humanos dentro del grupo Deterra. Y oye, un placer. Si quieres empezamos explicándonos qué es Deterra y quién eres tú. Pues como tú bien has dicho, Albert, buenos días. Soy la coordinadora de recursos humanos del Grupo Deterra, que surge de la fusión de dos grandes empresas del sector hortofrutícola, de Guillem Export y de Frutas Tono, ambas con una trayectoria de más de 2 décadas, que deciden unirse hace escaso año y medio con la intención de crear uno de los principales comercializadores y exportadores de cítricos de la Comunidad Valenciana y competir con otros grandes a nivel nacional. No obstante, antes de esta fusión, ¿tú ya llevas 10 años en el sector? 14. ¿14? 14. Cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo has llegado hasta aquí. Pues yo me inicio en el sector en 2011 en el departamento de calidad de Guillem Export, que, como te comentaba, era una empresa que ya tenía un recorrido bastante dilatado en la exportación de cítricos, con una planta de trabajo y una plantilla que podía estar alrededor de las 500 personas en plena producción. Me incorporo al departamento de calidad durante 10 años y posteriormente, en 2020, entramos a formar parte del grupo empresarial Atitlán, que es de capital 100% valenciano. Y ahí sufrimos una expansión increíble, alcanzando el año pasado hasta una plantilla de alrededor de 3.000 personas y un número hasta 8 centros de trabajo que hoy en día están reunificados en 5. Muy bien. Oye, ¿cómo se coordina todo el personal que hay en este monstruo? Con mucha ayuda. Vale. Es complicado porque más del 90% de la plantilla, como suele pasar en ese tipo de empresas, son fijos discontinuos. Es personal que se incorpora tanto a las centrales de manipulado como a la recolección, se incorporan de forma por campaña. ¿Temporal? Con incrementos pues de entre 300 a 3.000 trabajadores en cuestión de un mes o mes y medio. Entonces, es una gestión compleja que requiere una maquinaria pues muy bien engrasada, tanto a nivel de recursos humanos como de operaciones y a nivel empresarial en general. Para el Departamento de Recursos Humanos, no sé cuánta gente sois, pero pasar a multiplicar por 10, o sea, pasar de 300 a 3.000 personas en un mes, ¿esto cómo lo gestionáis? Pues somos relativamente poca gente. Uh-huh. Lo que pasa es que contamos con buenas herramientas. Muy bien. Tenemos técnicos de recursos humanos en campo que pueden estar llevando 500, 600 personas, cada uno de ellos, incluso un poco más. Y tenemos técnicos que están dedicados a lo que es personal de producción, personal de planta. En total, pues estamos hablando de 7 personas en el equipo, más yo como coordinadora y la dirección. Vale. ¿Esto significa que vosotros realizáis las contrataciones directamente? La mayoría del personal es histórico, es decir, no son contrataciones nuevas todos los años. Uno de los retos de este sector es fidelizar al personal, para que no todos los años tengas contrataciones nuevas con todo lo que ello supone. Entonces, tenemos la suerte de que gran parte de ese personal fijo discontinuo, una proporción muy grande, es recurrente, es de casa, llevan años con nosotros y sí que es verdad pues que tienes la gestión de las incorporaciones todos los años, pero tenemos personal que es muy fiel y que facilita en cierta manera la gestión. Esto que has dicho de fidelizar al personal creo que es un gran logro, porque uno de los problemas que tiene el sector es encontrar personal, digamos, para la estacionalidad, ¿no? ¿Cuál es el secreto?
Pues no sabría decirte. Te digo que podemos estar orgullosos de que tenemos personal que lleva con nosotros desde que se fundó la empresa. O sea, lleva más de 20 años trabajando con nosotros. Hay gente que se incorporó en su momento a las empresas que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, y de hecho recientemente hemos tenido un caso de una señora que se jubiló con 50 años de antigüedad en la empresa. Es difícil porque digamos que no es un sector generalmente atractivo para las nuevas generaciones, pero se consigue a base de esfuerzo de intentar proporcionar la mejor experiencia posible al empleado. Y gran parte de proporcionar la mejor experiencia al empleado pasa por digitalizar. Muy bien. ¿Y qué crees que le puede aportar la digitalización al empleado? Desde La inmediatez. ¿Inmediatez de? La inmediatez de tener a su acceso documentos, recursos, la facilidad y el no perder tiempo en tareas, o no invertir tiempo, mejor dicho, en tareas que realmente no aportan valor. Como por ejemplo. Como la generación de los partes de trabajo. Vale. Como los registros de presencia, que históricamente en el sector han estado han sido muy manuales y consumían una parte importante del tiempo. Y después no hay que olvidar que cuando se eliminan tareas que no aportan valor, a los gestores de recursos humanos nos permite estar más pendientes del personal. Por tanto, estar más vinculados o más cercanos a sus necesidades, porque dejamos de invertir ese tiempo en tareas repetitivas que no son realmente necesarias. Y para vosotros la digitalización ha sido una herramienta para poder conseguir esto. La digitalización ha sido un imprescindible. Era necesario pasar de gestionar 500 personas a 3.000 en poco más de 3 años. Supone que sí o sí tienes que abandonar viejos hábitos o abandonar las costumbres para incorporar tecnologías, porque es que no es inviable y no es factible. Aparte de la tecnología hay una parte muy importante que es la formación, ¿no? Y educar. Sí. Porque no es fácil, digamos, pasar de que alguien esté con un parte de trabajo a papel a que de repente lo haga a través de una aplicación móvil. Entonces, ¿cuál ha sido un poco el camino o la receta que habéis seguido? No es fácil, y sí que es fácil, Albert. Porque al final es lo que te comentaba antes. Cuando agilizas procesos, reduces el tiempo dedicado a este tipo de tareas que a ellos no les aportan. Les entra muy bien, es decir, es un factor motivante. Si yo antes me tenía que pasar al finalizar la jornada 20 minutos o media hora recogiendo firmas, aparte de que hoy en día no se puede, el registro de presencia tiene que ser digital, ya no puede ser en papel, pero antes pues se recogían las firmas o rellenando estos partes, y ahora lo hago instantáneamente. En una población media que está acostumbrado a manejarse con WhatsApp o con otras aplicaciones, no es tan difícil convencerles, no es tan difícil hacer el cambio. Realmente no es, a nosotros no nos resultó especialmente complicado. Genial que digas esto. ¿Cómo lo tangibilizas? O sea, ¿cuál es el día a día o cómo cambias, cómo haces que esta persona cambie del papel a la aplicación? No le das la aplicación de un día para el otro y le dices... Sí. Perfectamente. Nosotros lo que fuimos es demostrar el funcionamiento in situ. Es decir, nosotros nos fuimos al campo, hablamos con las cuadrillas, les enseñamos la aplicación, se la instalamos en el momento, hicimos 2-3 pruebas, les dejamos a ellos toquetear. Oye, mira, prueba tú ahora, comprueba que es rápido, que es ágil, que lo puedes hacer y que es súper sencillo, porque realmente no les supone una complicación. Entonces, tuvimos un plazo, digamos, híbrido entre 2-3 días de, bueno, vamos a hacer papel y vamos a hacer los partes en digital, pero cuando termine este plazo, vamos todos a lo digital. No hubo ningún tipo de problema. Podemos hablar de que con la integración de Frutas Tono, que se incorporaron más de 20 cuadrillas, en una semana, 10 días, estaban todos funcionando con la aplicación sin ningún tipo de problema. O sea, estuvisteis haciendo una transformación digital en una semana en el sector agro. Sí, en poco más de una semana. Sí. Vale.
Y aparte, digamos, de este tiempo que le ahorras al trabajador, al que tiene que hacer en un papel el parte de trabajo, ¿qué más beneficios tiene el trabajador en este proceso de digitalización? Yo creo que el tener todo a su acceso, es decir, yo puedo ver los partes, está todo muy claro, aparte la gestión es instantánea, por tanto, al final lo que les interesa a ellos, yo creo el día 15 cobrar los anticipos o cobrar la quincena. Bueno, antes siempre se demoraba por la propia gestión de recoger los partes, introducirlos en el sistema, generar la nominilla o lo que correspondiera y hacer los ingresos. Hoy en día esto lo podemos hacer al día. Por tanto, ellos se olvidan de custodiar papeles, tienen los documentos a su acceso cuando los necesitan. La gestión en el móvil les lleva mucho menos tiempo y aparte saben que la quincena la tienen cuando toca porque no hay una demora, no se ha perdido un parte, no se está esperando que llegue otro. Yo creo que para ellos todos son ventajas. O sea, es transparencia e inmediatez. Correcto. Entiendo que esto ayuda a fidelizar al trabajador. Totalmente. Muy bien. Y ahora hablemos de la parte del equipo, digamos, de recursos humanos que gestiona toda esta información. Imagino que ellos han vivido también un cambio importante. Sí. Entonces, explícanos un poco cómo ha sido este cambio. La primera integración se hizo todavía con Guillem Sport. Ahí tenéis a una fan vuestra, que es la gestora, Eva. la técnico de recursos humanos que lleva a campo en la zona de la Safor. Y para ella fue, primero, entró con un poquito de reticencia, pero cuando vio la aplicación y sobre todo cuando vio que funcionaba, se le abrió el cielo. Me estás diciendo que yo al día puedo cerrar todo lo que se ha hecho en el día, me estás diciendo que tengo el acceso a la información inmediata y que no voy a tener que hacer ese trabajo manual de recoger en papel los documentos, picarlos al sistema informático o a la ERP correspondiente. O sea, para ellos ha sido maravilloso. Ha supuesto lo que te comentaba, pasar de hacer tareas que no aportan valor, como puede ser picar datos a una ERP, a poder dedicar ese tiempo que no aportaba valor a estar más presentes en el día a día del personal que gestionan, de las necesidades de ese personal. Hablemos de la parte de, una vez estos datos ya los tenéis introducidos, ¿cómo interactúan con el ERP? Porque esto es un tema interesante. Nosotros actualmente tenemos un conector en el cual se vincula presencia y ausencia del personal que ha fichado con Raw Data en el campo. Vale. Entonces, digamos que de cuadrillas de 20 o de 30 personas, si ha faltado una persona, automáticamente lo tienes generado en el parte, lo tienes añadido al parte de trabajo de la ERP, que está vinculado obviamente con el sistema de nóminas y demás. Vale. Entonces, es un paso más en el eliminar procesos innecesarios. Vale. Genial. Y de todos estos cambios tecnológicos que habéis impulsado, ¿cuáles han sido los que no han funcionado? Yo no considero que haya ninguno que no haya funcionado. Creo que realmente han funcionado todos. Vale, genial. Y de todos los datos que registráis, porque en un parte de trabajo, digamos, puede haber muchísima información, desde el control horario, la presencia, ausencia, personas, etcétera, etcétera. ¿Recogéis otros datos de valor, como puede ser, por ejemplo, el albarán? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué recogéis este dato? Porque al final también es un documento que históricamente se ha generado en papel porque se ha quedado una copia el agricultor o se ha quedado una copia el transportista y esto siempre es susceptible de pérdida. Cuando hay documentos en papel siempre se pueden perder, se pueden extraviar. En el momento en que tú los recoges digitalmente in situ desde el campo, tienes la seguridad de que esa información va a llegar a donde tiene que llegar, que es al Departamento de Recursos Humanos o en este caso a facturación. Y lo puedes contestar automáticamente cuando recibes la fruta en el campo. Vale. Cuando llega, dices que el dato viene a recursos humanos o va a facturación, pero entiendo que este dato también es útil para báscula, ¿no? Para la entrada. Sí, correcto. ¿Por qué es útil este dato para la entrada de fruta? Precisamente porque te permite contrastar la información que tú tienes o el volumen de fruta que tú te llega en ese momento.
sea, Vale. ¿Y esto qué permite agilizar? O sea, que en báscula tengan a primera hora, o bueno, a primera hora, cuando se genere, digamos, el albarán, tengan esta información que les permite agilizar. saber tener una más ágil gestión de los stocks en cámara y tener una previsión de lo que te va a llegar. También es verdad que cuando se genera el albarán, siendo como nosotros, la gran mayoría de la producción y de la recolección está en la Comunidad Valenciana, sí que es verdad que desde el campo a la central hortofrutícola no hay un plazo de tiempo muy elevado. Es decir, ¿qué es un plazo de tiempo poco elevado? Te puede tardar el camión 2 horas. Más que nada porque en parte del compromiso de la empresa es que la mayor parte de la fruta posible sea de la Comunidad Valenciana, de origen y sea de cercanía. Pero sí que tienes esa posibilidad de gestionar qué es lo que va a entrar, qué es lo que vas a recibir, en qué volumen y dónde lo puedes, digamos, ubicar en stock en cámara. Vale, tener esta información incluso puede ser útil para reducir el desperdicio alimentario, o sea, para reducir, digamos, la cantidad de fruta, digamos, que se malmete. Sí, podría ser útil. Sí que es verdad que el sector citrícola yo creo que es de los que menos desperdicio alimentario genera, porque todo lo que no se utiliza en producción y lo que no se tiene que desechar por podredumbre o demás se deriva pues a segundos productos, como puede ser la industria del zumo o incluso a alimentación animal. Pero sí que podría, con un sistema de gestión bien organizado y una planificación efectiva, sí podría suponer una reducción del desperdicio. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente reto a nivel de recursos humanos dentro de Terra? Me lo pones difícil. No sé qué decirte. Vale, te hago la pregunta de otra manera. Si tuvieses un presupuesto ilimitado de dinero, ¿qué es lo que abordarías? ¿Qué problema intentarías resolver? En general, de recursos, o sea, saco un poco, digamos, de donde estábamos en la parte de la data que se recoge con el parte de trabajo, sino a nivel de recursos humanos, ya volviendo como en un grupo como de Terra que gestiona el volumen de gente que gestiona. ¿Tú dónde atacarías? ¿Dónde meterías mano para poder resolver problemas? Pues yo mecanizaría determinados aspectos del campo, pero más por temas de prevención de riesgos laborales. Interesante. Quizá si tuviera la posibilidad de digitalizar o automatizar el control de los EPIs que usan los recolectores en el campo, que son muchas veces es difícil de controlar porque tienes una dispersión elevada del personal. Creo que empezaría por ahí. Vale, ¿cómo sería esto? ¿Qué te imaginas? Me imagino que a través del fichaje se pudiera reconocer, por ejemplo, el uso de EPIs. Vale. Por soñar. Vale, o sea, tú pudieras detectar automáticamente si una persona lleva sus EPIs consigo o no. Correcto. Vale. ¿Y por qué harías esto? Porque creo que es uno de los problemas más difíciles de afrontar, teniendo en cuenta lo que te comentaba, que es la dispersión del personal. Al final, el personal en campo está en un área geográfica amplia y es complicado hacer el control que la empresa necesita hacer por ejemplo, del uso de los EPIs. Y te imaginas, o sea, vosotros, Raquel, utilizáis biometría, ¿cierto? Para fichar al personal. Bueno, vamos a este tema. ¿Por qué utilizáis biometría? Utilizamos biometría porque nos da la seguridad del cumplimiento legal. Es decir, creo que la única forma de verificar y asegurar con un volumen de personal como el que tenemos nosotros, que la persona que te está fichando en el campo es quien realmente dice ser. ¿Vale? Porque al final el criterio visual de la figura del controlador o de la figura del comprador puede dar lugar a engaños. Entonces, para nosotros la biometría nos asegura que la persona que está en el campo es la persona que tiene que estar. Vale. Cuéntame un problema que hayáis tenido antes de utilizar biometría. No es un problema que hayamos tenido como tal, pero que sí que suele ser muy común en el sector del tema de la suplantación de identidad.
el personal en el campo. El tema del personal indocumentado en el campo, en el sector agrícola, es un problema endémico. Explícanos un poco qué sucede para la gente que sea un poco ajena al sector. Pues para la gente que sea ajena al sector se tiene que imaginar cuadrillas de recolección de campos dispersas en una superficie como la de la Comunidad Valenciana, cada uno en su zona, y encontrarte situaciones pues con personal indocumentado que se cambia por el personal que tú tienes dado de alta en la empresa, o incluso que accede a realizar parte de los trabajos sin estar dado de alta en la empresa, porque al final acuerdos entre ellos y digamos que sí que es bastante, bueno, ha sido bastante problemático el hecho de la inmigración sin papeles, y estaban un poco, en cierta manera pueden estar un poco apoyados o cubiertos por los propios capataces de cuadrillas. Vale. Que dejaban acceder al campo a personal que igual no estaba en disposición para hacerlo. ¿Por qué sucede esto? Podríamos hablar de crisis migratorias, podríamos hablar de la incorrecta gestión a nivel nacional de la inmigración, podríamos hablar de personas en situación desesperada que ven como única solución para sobrevivir en el país, pues llevar a cabo este tipo de acciones, pero que realmente a una empresa la pueden meter en problemas importantes. Serios. Incluso no teniendo ningún tipo de voluntad de introducir a este tipo de personal. ¿Qué porcentaje más o menos de personal de recolección son inmigrantes? En los últimos años, un porcentaje muy alto. Muy alto, ¿Es sí. más del? Te podría decir que más del 50%, incluso más del 60%. Sí. Digamos que no es un sector atrayente, para el personal. Sí, no, para las nuevas generaciones no es atrayente. Sin embargo, antes, hace unos 20 años, sí. Yo mismo estuve recolectando pues manzanas o peras en distintas fincas y esto ahora creo que no sucede. No, ahora no somos atrayentes. No, pero ya no solo el trabajo del campo, el trabajo de producción del almacén tampoco es atrayente. Para la juventud tampoco es especialmente llamativo. ¿Por qué crees que no es atractivo? Es un trabajo muy manual al que tenemos el reto de añadirle, creo yo, contenido. Es un trabajo que puede digamos ser monótono y que históricamente, sobre todo en la provincia de Valencia, ha sido el último recurso. Es si no estudias, te vas al campo, si no estudias, vas al almacén, o si no te especializas o no te formas, es el último recurso, porque digamos que ha sido gran parte del sostén económico de la provincia de Valencia de hace muchísimos años. No obstante, si no hubiera esta parte, digamos, de personas que están realizando estos trabajos, nos quedaríamos sin comida en la sociedad. Sería imposible. O sea, el sector primario creo que a nivel nacional es el que está más denostado, es el que menos valor tiene por parte de las instituciones y es el más necesario. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque es una controversia, ¿no? Creo que se ha apostado por el sector tecnológico, se ha apostado por el turismo y no se le ha dado el valor que realmente tiene el campo. Digamos que no tenemos un buen marketing. Vale, pero no obstante, ahora tenemos grandes grupos industriales o empresariales que apuestan y que se está viendo ya concentración de empresas potentes del sector. Sí. Esto sí que lo están viendo. Sí, totalmente. Y creo que es necesario para que esas empresas sean competitivas en el mercado. Al final, si queremos poder ofrecer productos de calidad, cumplir las expectativas de grandes clientes a nivel internacional, se necesita una estructura. Y se necesita, primero, Se necesita la concentración, ¿no? Se necesita la concentración, se necesita la profesionalización del sector y se necesita el apoyo de los grandes grupos empresariales, que sí que es verdad que están apostando muchísimo por lo que es la alimentación. Porque en sí, a nivel estatal, el campo no está cuidado. Entonces, que esos grandes grupos empresariales estén optando por darle valor al sector alimentario es muy importante. Muy importante de cara a que sea sostenible en el futuro. ¿Qué va a pasar con el pequeño productor? El pequeño productor lo tiene complicado.
Lo tiene muy complicado. El pequeño productor cada día tiene más requisitos, tiene más exigencias, cada día tiene menor precio en el mercado, cada día, digamos, le cuesta más encontrar mano de obra, porque al sector agrario nos cuesta encontrar mano de obra. Y creo que debería, aunque esto cualquier ingeniero agrónomo te podrá dar una información más fidedigna, creo que debería pasar por el agruparse en cooperativas o agruparse en sociedades agrarias de transformación para poder seguir con el sistema de hoy en día. Creo que el sistema de minifundios que hay sobre todo en la Comunidad Valenciana no es sustentable a largo plazo. Y aparte se tiene que incentivar el sector primario y la producción de cítricos entre la juventud. Y hoy en día es complicado. ¿Qué recomendación le darías a un productor pequeño que quiera continuar? O sea, al típico productor, o sea, hay la estructura, ¿no?, del productor que tiene a su hijo y que el hijo sí quiere continuar porque ve un sector atractivo, porque se da cuenta del valor que aporta a la sociedad. ¿Qué recomendación le darías a este joven que quiere continuar? Creo que cualquier ingeniero agrónomo puede darle mejores consejos de los que le daría yo, pero que apueste por la certificación, que apueste por la calidad del producto, que incluso quizá valore los tipos de producción ecológica y demás, y que a la medida por lo posible que se unifique que se asocie en estructuras que le permitan tener un asesoramiento realmente en las necesidades del producto del sector. Muy bien. Oye, volvamos al tema de la data, del registro de datos. Uh-huh. A nivel ya, digamos, de dirección de recursos humanos, incluso dirección financiera, toda esta data que recogéis a tiempo real a través de los partes de trabajo, etcétera, etcétera, ¿les ayuda en algún sentido? Totalmente. Al final, tener digitalizado el día a día de la productividad y de la asistencia, tanto como pueda ser para un control de absentismos a nivel de recursos humanos, como pueda ser a nivel de productividad y de eficiencia de las cuadrillas, son datos valiosísimos. Porque vosotros estáis ya primando, digamos, por productividad al trabajador. Actualmente no, pero sí que es un proyecto a futuras. Vale. ¿Por qué crees que esto es positivo para el trabajador y para la empresa? Porque al final todo lo que pueda primar Sí, que pueda incentivar. Todo lo que pueda incentivar a la productividad del trabajador es un factor de motivación para ellos. Porque como en todos los trabajos hay gente buena, regular y gente excepcional. Totalmente, sí. Vale, ¿cómo los identificáis ahora, los que son buenos de los que no son tan buenos? Ahora mismo se hace más a través de un control del producto recepcionado. Vale. Ahora, actualmente, nosotros todavía tenemos una distribución equitativa de lo que es la recolección o el volumen recolectado dentro de las cuadrillas. Es decir, se hace un reparto por número de personas. Vale. Pero sí que es verdad que sabes que hay cuadrillas o hay personas que tienen una voluntad, de recolectar más fruta en menos tiempo, y encima esa fruta es de mejor calidad, o sea, hacen una mejor selección en el campo. Sí, o sea, los que son mejores, digamos, son capaces de recolectar más y además de más calidad. Hay casos y casos. Al final, en una plantilla de campo de 1000 personas obviamente tenemos de todo, pero sí que sabes que hay personas que están más pendientes al detalle, que tienen una selección de la fruta más exhaustiva, que tienen un control de lo que hacen, y obviamente se tiene que poder, y es una herramienta muy buena el poder primar, o poder incentivar a esas personas a través de determinados beneficios. Genial. Bueno, ya para acabar, Raquel, cuéntanos cuál es tu visión del futuro de recursos humanos en agro. Complicada la pregunta. Sé que es complicada la pregunta. Tengo que pensármela. O sea, ¿qué es lo que, a nivel de inmediatez, qué es lo que crees que va a suceder en los próximos años con las personas y el sector agro?
Creo que existe el gran reto de fidelizar al personal. Creo que se van a tener que tomar medidas importantes para hacer atractivo el trabajo en el campo. El trabajo en el campo y, bueno, y en almacenes hortofrutícolas también. Creo que se tiene que poder enfocar hacia la mejora de las condiciones laborales, la mejora de las tecnologías disponibles, y creo que va a ser un trabajo laborioso, va a ser un trabajo importante. Vale. Claro, cuando alguien externo al sector lo primero que dirá es, oye, ¿por qué no pagáis más si queréis captar más gente? El margen que tiene la industria en este momento no es muy... Perdón. No es lo suficiente. No existe un gran margen actualmente de beneficio como que para permitir incrementos salariales muy grandes. Sí que es verdad que el convenio colectivo, al menos en la Comunidad Valenciana, es bastante beneficioso para la persona trabajadora, y creo que se está enfocando bastante bien en ese caso, el tema salarial. Pero creo que ya no pasa sobre el incentivo salarial, sino sobre otro tipo de beneficios que mejoren, pues, las condiciones en el campo. Al final es un trabajo que no es precisamente ligero, es un trabajo físicamente bastante exigente, que hay que poder ir mecanizando, hay que poder ir modernizando y hay que poder ir mejorando para hacer precisamente más atractivo al personal. Genial, Raquel, súper, me ha encantado la conversación contigo. Creo que has profundizado en temas que son relevantes no solamente para el sector agro, sino también para la sociedad. Uh-huh. Y oye, te agradezco muchísimo la conversación, tu transparencia y tu generosidad a la hora de compartir. Gracias a ti, Albert, por invitarme. Un placer, Raquel. Muchísimas gracias. Gracias.